7 minutos, le estamos acompañando en el Buenos Días Región en Polar Comunicaciones y como siempre conversando con nuestros invitados e invitadas para conocer de diferentes temas en relación a lo que se está haciendo, las propuestas. Recién hablábamos con la Universidad de Magallanes, ¿cierto?, que nos ofrecía estas posibilidades de carreras técnicas, y ahora cambiamos de tema para irnos al cáncer. Al cáncer, esta enfermedad, ¿cierto?, de la que hemos estado conversando en las últimas semanas con la agrupación de pacientes oncológicos. Nos han acompañado también, nos han hecho algunas invitaciones y también hemos podido conocer un poco más de todo lo que rodea, digamos, en el fondo esta enfermedad. Y por eso nos encontramos con dos invitadas muy especiales. Alejandra Sillar, bienvenida, ¿cómo estás? Psicóloga. Gracias. Y Bárbara Huenchuala, quien es también especialista en el tema, es psico-oncóloga, así que también bienvenida. Muchas gracias, Soledad. Bueno, hace unos días hablábamos con Pamela, que es parte de la agrupación de pacientes, ¿cierto? Y que nos contaba que van a realizar un conversatorio justamente para entregar algunas consejos, ¿cierto? O algunos tips, si se quiere llamar, en relación a las personas que son diagnosticadas y que por primera vez, ¿cierto?, saben que enfrentan esta enfermedad. Entonces, lo primero es preguntarles cómo resultó este conversatorio. La verdad es que resultó muchísimo mejor de lo que esperábamos. Había mucha gente conectada, se compartió mucho este episodio de conversatoria y tratamos de entregar esta orientación para aquellas personas que son recién diagnosticadas y por lo mismo, ¿cierto? Tuvimos la mirada desde el paciente y también desde el apoyo en el área emocional. Así es que, bueno, la verdad es que nos sentimos bastante satisfechas con respecto a eso que fue el día martes, recién pasado. Alejandra, cuéntanos respecto de cómo, según lo que tú, desde tu profesión, desde tu experiencia personal, qué tan necesario, digamos, es poder tener claridad cuando uno se enfrenta a esta enfermedad. La verdad es un tremendo tema. Conversábamos recién desde hace cuánto tiempo más o menos se empezó a dirigir la atención psicológica de forma especializada en pacientes oncológicos. Uh-huh. Y si bien lleva tiempo, igual podríamos pensar que es relativamente nuevo. Por lo menos yo tampoco conocía esa área. Yo soy psicóloga, no soy psico-oncóloga, y conocí todo este mundo cuando enfermé, cuando me diagnosticaron a mí con cáncer de mama. Y me parece que es tremendamente relevante, pero también tiene que responder a los tiempos del paciente. Y ahí lo digo desde mi visión como paciente y también profesional, porque cada caso es diferente. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia, yo partí como caballo carrera, así como con mucha energía, tuve afortunadamente mucho apoyo, pero el tratamiento es súper largo. Entonces, en la etapa final de tratamiento, en mi caso radioterapia, fue el momento en el que ya estaba súper agotada y empezaron a aparecer síntomas ansiosos, y la verdad es que independiente de que yo manejara ciertos temas, es uno que lo está viviendo, entonces uno requiere ese apoyo, y es sumamente importante también uno asumir cuál es el momento en el que uno necesita de ese apoyo especializado, ese apoyo profesional, que va más allá del familiar, de los amigos, de las redes, que son tremendamente importantes. Pero yo creo que depende de los tiempos de cada paciente también. Justamente lo que tú decías en relación a las personas que cuentan con un sustento, con un apoyo familiar, pero que también el tema especializado sin duda que es muy relevante, Bárbara. Claro que sí, claro que es relevante, porque en el momento de que la persona es diagnosticada, ¿cierto? El mundo da un giro. Hay una organización nueva de los tiempos, porque va todo enfocado en relación a la enfermedad, y también así los familiares, o sea, todos se enfocan
en lograr, ¿cierto?, sacar a la persona de este cuadro que se pudiese generar de ansiedad que menciona Alejandra, que puede generarse al inicio del diagnóstico. Depende de cada personalidad, todos somos universos distintos, entonces reaccionamos de diversas maneras. Ahora, yo lo decía en la conversatoria, que cuando una persona es diagnosticada se vive de manera paralela, ¿cierto?, una pérdida, se vive el duelo, la tristeza profunda, y hablo de manera general, porque hay personas que no lo viven así, pero de manera general se vive esta pérdida de salud, ¿cierto? En muchas ocasiones hay que parar de manera abrupta con las actividades. ¿Por qué? Porque muchas veces se requiere licencia, no se sabe qué finalmente se va a hacer, o sea, están los pacientes como en tierra de nadie pensando cuál es la mejor posibilidad para poder de ahí, ¿cierto?, tener un respaldo, comenzar a hacerme más exámenes o quizás no hacerme tratamiento o terapias alternativas o ambas. Entonces hay una confusión y finalmente la familia también quiere hacer todo lo posible y se generan cuadros ansiosos. Entonces la idea de poder abordar es evitar un diagnóstico paralelo en el área emocional que se sume al diagnóstico de cáncer. Claro, me imagino yo que finalmente el hecho de sumarle justamente estos cuadros ansiosos en nada favorecen en definitiva el poder avanzar de mejor forma en el tratamiento de la enfermedad, Alejandra. Sí, la verdad es que como comentaba recién, depende de cada caso, depende de cada historia de vida también, en qué momento uno recibe esta noticia, este diagnóstico, de qué manera, con qué herramientas uno cuenta en ese momento para enfrentarlo, pero lo importante es darse ese espacio para vivir lo que uno va sintiendo, porque como en un inicio yo comentaba, en mi caso, claro, el primer periodo de diagnóstico es muy angustiante porque cuando uno le dicen tú tienes cáncer, después viene una etapa en la cual se tapifica ese cáncer. Entonces ahí hay una serie de exámenes y más tiempo hasta que el comité va a decir, tú vas a tratarte de esta forma. Los cánceres son diferentes, entonces tiene distintos esquemas de tratamiento. Pero después, por ejemplo, en mi caso ocurrió que al final viene esta etapa en la que uno empieza a retomar la vida, como lo que decía Bárbara, uno se paraliza en un momento de su vida y tiene que después que retomar, que volver a trabajar, que volver a hacer las cosas, que retomar un ritmo que en algún momento llegó, y eso va generando también otras ansiedades y todo. Lo importante, yo siento, es reconocerlo, es uno en el fondo también hacer esa mirada hacia adentro y decir, sabes que sí, necesito ayuda y buscarla. Existen estos dispositivos de salud mental en los CEFAM, si se requiere algo más especializado también se pueden hacer las derivaciones. En el hospital también hay una psicooncóloga. Entonces es importante en el fondo que uno pueda detectarlo, o si usted es familiar, por ejemplo, que de alguna forma lo converse con esa persona, sabes que yo siento que quizás requieres una ayuda que vaya un poco más allá, porque efectivamente se puede configurar esto de 2 diagnósticos, y ahí es un poco más difícil, ya la mochila se hace más pesada en el fondo. Tal cual. Ahora, como se ha recalcado, ¿cierto? Cada situación, cada persona es diferente y así también las familias son diferentes y todos reaccionan de maneras muy desiguales, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, existe la negación en términos de que no sé, una persona que ya se le ha indicado el cáncer, ¿cierto? Que además ya ha hecho tratamiento, pero sin embargo el tema ya no tiene vuelta, ¿cierto? Y finalmente está solamente en un tratamiento que tiene que ver con controlar, ¿cierto? Los dolores, por ejemplo. Pero sin embargo la persona está proyectándose o haciendo caso como omiso, como que no escuchara, digamos, que eso va a ocurrir. Ahí la familia a veces se enoja o a veces, como quien dice, le sigue la corriente. Me imagino que no hay una receta específica para decir, mira, esto es lo que hay que hacer, pero muy complejo cuando pasa eso.
Efectivamente no hay una receta porque todas las dinámicas familiares son distintas. Entonces, muchas veces el grupo familiar reacciona de maneras inesperadas, ¿cierto? Hay familiares que se enojan mucho con la vida, con lo que están experimentando en ese momento, y por lo tanto también se enojan con el paciente, con el familiar que está diagnosticado, y el trato en ocasiones es un poco nulo, ¿cierto? Tratan de evitar estar en presencia del familiar, y ahí, ¿cierto?, se generan realmente conflictos porque la idea es acompañar. Ahora se entiende perfectamente, ¿cierto?, porque tanto como el paciente que vive este duelo, la familia también, ¿cierto?, lo vive de manera anticipada. Por lo tanto, la negación es parte de lo mismo, de no aceptar en una etapa avanzada, ¿cierto?, que está, como tú lo mencionabas, puede estar en cuidados paliativos, en etapa de fin de vida. Es complicado que la persona acepte que en algún momento, me refiero al familiar, que en algún momento la persona diagnosticada no va a estar, va a existir la ausencia. Por lo tanto, hay familiares que sí logran de alguna manera funcionar a pesar del dolor profundo de saber que esa persona ya no va a estar, y logra acompañar constantemente, se organizan, se hacen relevos para los cuidados, ¿cierto? Porque generalmente no debe ser solamente una persona el cuidador, porque también hay un agotamiento, un desgaste. Por lo tanto existe esta organización, esta coordinación entre familiares. Y, ¿cierto?, hay varias aristas con respecto a esta etapa que mencionas tú, que está en cuidados paliativos, que existen dolores severos o en ocasiones no, pero que la persona sabe que de alguna manera va a llegar a fin de vida y que muchas veces quiere hablar de la situación. Y hay familiares que no desean hablar, pero jamás hay que dejar de conversarlo. Hay que estar en compañía, al lado del paciente, y permitirle expresar, permitirle que sienta, que llore, que diga, que muchas personas dejan preparado todo antes de irse y quieren dejar todo ok para que sus familias, o sea, la preocupación que existe en muchas ocasiones es cómo va a quedar la familia. Por lo tanto, ahí, ¿cierto?, es bueno muchas veces que se haga una reunión, se junten todos y permitir que el paciente exprese lo que quiere para cada uno, y así del mismo modo los familiares hacia el paciente, y entregarles, ¿cierto?, esta paz que tanto necesita. Alejandra, bueno, tú generosamente, ¿cierto?, nos has contado, aparte de tu experiencia, ¿cierto?, pero además como profesional del área de la psicología, ¿cierto?, de la salud mental. Yo imagino que cuando tú vuelves a trabajar también te encuentras con situaciones que tienen que ver o que de alguna manera se vinculan con tu experiencia misma. ¿Qué pasa ahí cuando en estos primeros encuentros, ¿cierto?, con la situación, pero desde el frente? Bueno, la verdad es que sí me ha pasado porque yo trabajo en un programa con personas mayores en condición de dependencia severa o con diagnósticos de demencia. Y en algunos casos estos diagnósticos están de la mano con algún tipo de cáncer que es detectado de repente en la marcha, cuando estamos con el paciente ya ingresó a nuestro programa y de repente tenemos esta noticia. Entonces, siento yo que la experiencia que pasé y que sigo pasando, porque yo creo que es algo que uno en el fondo incorpora a su historia de vida, también me ha ayudado en términos de herramientas como para comprender un poco más ciertas reacciones o ciertas dinámicas familiares, como hablaba Bárbara. En el fondo siento, y es algo personal, pero siento que tengo quizás más herramientas para poder acompañar a alguien. Y no me genera un conflicto, y lo agradezco también. En el fondo es algo que me acomoda y que siento que de alguna forma, sí, con mi experiencia de vida,
puedo aportar en algo. Siento que hablar del tema es muy importante y por eso agradezco esta invitación también. Entonces siento que para mí también fue sumar un poco más, me sumó en ese sentido, como en términos profesionales. No es algo, por ejemplo, que puede pasar, que me haya generado como un rechazo o que haya sido como algo que emocionalmente me quebrara en el retorno. Afortunadamente no, siento que lo he podido sobrellevar y siento que me ha enriquecido también un poco en lo que ha sido la forma de abordar algunas situaciones a las cuales me he tenido que enfrentar. Ahora, pareciera que de pronto cuando tocamos el tema del cáncer, ¿cierto? Inmediatamente, lo señalabas también, Bárbara, hay un quiebre, ¿cierto? Como un antes y un después de esta primera noticia. Pero pareciera que no lo habláramos tanto, a pesar de que es una enfermedad que está muy presente y que lo comentamos también el otro día con las chiquillas de la agrupación, en cuanto a que todos conocemos a alguien, si no es de la familia, es un vecino, es el amigo, es el primo, en fin, todos sabemos de alguien que ha tenido o tuvo o ha fallecido por cáncer, o lo sobrellevó, lo superó, en fin, todos conocemos a alguien. Y sin embargo, pareciera que a pesar de ser tan frecuente y tan común, no es algo que conversemos tanto de esta manera, de cómo enfrentarlo, y que esto es importante porque finalmente estamos cerca todos de la enfermedad, de distintas formas, pero las herramientas que tenemos parecían que son bien escasas. La verdad es que yo siempre digo, estamos todos en igualdad de condición. Y no se habla generalmente de este tema del cáncer o de la muerte. ¿Por qué? Hay un motivo. Porque nosotros como ser humano evitamos el dolor, evitamos la angustia, estamos expuestos a tantos factores estresores externos que nos van quitando día a día nuestra vitalidad, por así decirlo, ¿cierto? Y en algún momento nos sentimos muy agotados, pero no queremos sumarle aún más dolor. Como tú muy bien lo decías, yo sé que hay un vecino que quizás está complicado, pero me cuesta ir y preguntar cómo está esa persona, o acercarme y entrar, si es un familiar, mirar cómo está esa persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo evito el dolor. Yo utilizo todo el tiempo mecanismos de defensa para no enfrentarme a la angustia. Por lo tanto, me acomoda de alguna manera, ¿cierto?, evadir un poco y mantenerme alejado del tema. O esto no va a pasar, o no, ¿para qué hablamos de esto si nosotros no tenemos antecedentes? O si la persona ya está diagnosticada, no hables de la muerte porque no sabemos, esto a ti no te va a pasar nunca, nosotros estamos siempre acá para apoyarte, así que no pienses así, no llores, date ánimo. Sale, eres una persona joven que todavía puede hacer muchas cosas, en el caso de que sea una persona diagnosticada joven. Entonces, ¿cierto? La familia trata de evitar hablar del tema, pero la persona diagnosticada en ocasiones lo necesita, aunque no sea, ¿cierto?, un diagnóstico tan severo, necesita hablar. Y efectivamente, este quiebre que se genera desde el diagnóstico es bien significativo, porque la persona con cáncer logra ver de manera distinta después de ser diagnosticado. Mira su vida desde la vereda de al frente, empieza a apreciar situaciones mucho más simples y que anteriormente quizás no las apreciaba, no le daba tanta importancia. ¿Y te tocó, por ejemplo, al revés, Alejandra, que en vez de sentirte contenida en algún momento tú sintieras que debías contener a algún cercano, por ejemplo, de que como hacer parecer que estás más fuerte de quizás de lo que realmente estabas para que otro no decaiga? En mi caso, mi cuidadora principal fue mi mamá. Yo
me tomé los exámenes acá, estaban medio sospechosos y me pidieron que me los volviera a tomar y yo estaba justo en Santiago. Y cuando me tomé esos exámenes por segunda vez ya estaba muy a la escoba y ahí mi mamá me dice, nos vamos a quedar acá, yo me vengo contigo, así como que no lo pensó. Ella siempre se mantuvo muy fuerte, así como al lado mío ahí. Yo insisto, yo agradezco mucho el apoyo que tuve porque afortunadamente siento que independiente de que sentí mucho miedo y pena y pasé por varias emociones, siento sobrellevarlo. Me acerqué a organizaciones de apoyo, compartí con otras personas que vivían lo mismo y la que estaba siempre al lado mío, ahí fuerte, era ella. Y si bien ella es una persona que igual tiene sentimientos y lógicamente lo más probable es que sí tenía ciertos temores que no los compartía conmigo, en algún momento, claro, yo igual sentía que ella tenía que retomar ciertas cosas de ella, que yo estaba ya un poco mejor, porque en el fondo los tratamientos son como lo más fuerte en el tema del cáncer. Yo siento que uno en el fondo lo pasa más mal con tratamiento, como es bien paradójico, que cuando es diagnosticado como cáncer. Y quizás hay un poco, de repente, con algunas otras personas de mi familia, yo estuve alejada en ese tiempo porque estaba en Santiago, pero de repente de saber un poco cómo estaban algunas personas acá. Ahora, nunca sentí ese peso, así como de tener que hacerme cargo y tener que postergar quizás mi propio duelo. No, siento que no me pasó, pero sí tuve en algún momento que contener y creo que también es parte del proceso, porque siento que todos lo vivimos de forma paralela, o sea, son distintos temores, pero uno los va viviendo al mismo tiempo. Entonces, creo que es normal también que eso ocurra. Sí. Hoy es un tema que de verdad da para mucho tiempo más, para conversar y extendernos muchísimo. Así que nada más que agradecerles por compartir con todos quienes nos siguen en Polar Comunicaciones, porque estoy segura que todo lo que hemos conversado a mucha gente le está haciendo mucho sentido y bueno, y esa es la idea de poder aportar también, así que muchas gracias por eso. Muchas gracias por su trabajo, Alejandra, por compartir también tu propia experiencia, Bárbara, por el trabajo que haces y por sobre todo por habernos acompañado a esta hora de la mañana y ojalá podamos seguir conversando en otro momento porque, como decíamos, quedó harto para poder seguir extendiéndonos. Sí, la verdad es que es un tema muy profundo y agradecer a las personas, cierto, que ahora están conectadas. Y no olvidar, cierto, que la evaluación precoz, el screening es indispensable, cierto, para esto, para que el diagnóstico de alguna manera no avance. También aprovechar las instancias de las agrupaciones que existen, como la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes. Y también, cierto, Hospital Clínico cuenta con este apoyo también para pacientes que ingresan a tratamiento. Entonces, eso, feliz de haber estado, cierto, compartiendo con ustedes y muchas gracias. Yo quiero agradecer la invitación, agradecer también a mi trabajo que me autorizaron a estar presente porque en este momento estoy en horario laboral y bueno, hacer en el fondo una invitación a las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, de que si quieren conocer un poco más de la agrupación, existe un fanpage de la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes donde nos pueden contactar. ¿Ya? Así es que eso, muchas gracias por esta oportunidad para hablar del tema. Excelente, un abrazo, chiquillas, para ustedes. Igual. Listo. Estén muy bien. Chao. Son las 9 de la mañana ya con 31 minutos. Estamos justo en el momento preciso para hacer una pausa y volver inmediatamente con nuestros próximos invitados. Son una mujer. ¿Cierto? Vamos a conversar un tema muy diferente de lo que estábamos recién, pero no por eso menos importante, muy interesante porque tiene que ver con una experiencia que queremos compartir con ustedes, así que no se vayan, se trata de algo interesante, así que ya volvemos.